El mensaje del desconocido. Laura estaba a punto de irse a la cama cuando su teléfono vibró. Al revisar la pantalla, vio un mensaje de un número desconocido que decía: «Sé que estás despierta, estoy justo detrás de ti». Se le heló la sangre al leer las palabras. Miró a su alrededor con desesperación, pero su habitación parecía vacía. Las luces estaban apagadas, y el silencio era absoluto. Se apresuró a encender las luces y revisó cada rincón, desde el armario hasta debajo de la cama. No encontró nada, pero la sensación de ser observada no se desvaneció. Al mirar de nuevo el mensaje, notó que el remitente no solo sabía su nombre, sino que también mencionaba detalles íntimos sobre su vida que no podían haber sido adivinados. Aterrorizada, Laura se metió en la cama y trató de dormir, pero cada crujido en la casa la mantenía despierta. La siguiente noche, el mismo número envió un nuevo mensaje. Esta vez, contenía una foto de su casa tomada desde la calle. En la imagen, Laura pudo distinguir la silueta de una figura en la ventana de su sala de estar. Despertó con el corazón acelerado, miró por la ventana, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de ser observada persistió. El grupo fantasma. Ana se despertó una mañana para descubrir que un nuevo grupo de WhatsApp había sido creado en su teléfono. El grupo, titulado simplemente Hola, tenía 4 miembros: Ana, un número desconocido, y 2 contactos que ella no reconocía. Los mensajes en el grupo eran inquietantes. Cada uno contenía solo un emoji de una cara sonriente con ojos grandes. Ana pensó que se trataba de una broma y decidió eliminar el grupo. Sin embargo, cada vez que lo hacía, el grupo volvía a aparecer en su lista de chats al poco tiempo. Desesperada, intentó bloquear a los miembros, pero el grupo continuaba reapareciendo. La noche siguiente, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó y escuchó una risa fría y siniestra al otro lado. La risa continuó hasta que la llamada se cortó. Al revisar su lista de grupos, el grupo fantasma aún estaba allí, esperando. La foto no deseada. Javier estaba en su trabajo cuando recibió un mensaje en WhatsApp con una foto adjunta. Era una imagen de su propio rostro, pero con un corte profundo en la mejilla que no tenía. Intrigado y preocupado, le preguntó al remitente quién era, pero no recibió respuesta. Esa noche, Javier se despertó con un dolor agudo en la mejilla. Al mirarse en el espejo, encontró un corte que coincidía exactamente con el de la foto. La imagen y el mensaje habían desaparecido de su teléfono sin dejar rastro, y el número del remitente era desconocido. La conexión entre la foto y el dolor en su mejilla era inquietante, y Javier no pudo evitar sentirse observado. La notificación del más allá. Sofía estaba en la cama cuando recibió una notificación en WhatsApp. El mensaje decía: «Estoy esperando». Pensó que podría ser una broma y la ignoró. A lo largo de la noche, recibió más mensajes con frases similares: «Solo un poco más y no puedo esperar mucho más». Despertó al día siguiente con una sensación de inquietud. Al revisar su teléfono, encontró una nota debajo de la puerta que decía exactamente lo mismo que los mensajes. Decidió investigar y revisó las grabaciones de seguridad de su casa. En una de las cámaras, vio una figura borrosa moviéndose lentamente hacia la cámara. La figura se parecía a su propia sombra, y Sofía sintió que alguien o algo estaba esperando en su casa. El mensaje inesperado. Miguel recibió un mensaje a las 2 de la madrugada de su exnovia, quien había fallecido en un accidente automovilístico 2 semanas antes. El mensaje decía: «¿Sabes lo que hiciste?». Miguel estaba en estado de shock. No podía creer que alguien usara el número de su ex para enviarle mensajes. La situación se volvió más perturbadora cuando recibió una foto de su propia casa, tomada desde la calle. En la foto, una sombra oscura estaba claramente visible a través de una ventana. Miguel no pudo encontrar a la figura y la sensación de estar observado lo atormentó durante días. El aviso de pánico. Claudia recibió un mensaje en su grupo familiar que decía: «Por favor, escóndanse. Ellos están aquí». Pensó que era una broma de sus familiares hasta que notó que la alarma era demasiado específica para ser una simple broma. Decidió verificar las cámaras de seguridad de su casa, y lo que vio la dejó paralizada. Una de las cámaras captó una figura oscura moviéndose por la sala,
acercándose lentamente. Cuando revisó el vídeo con más detenimiento, la figura parecía tener una forma familiar, como uno de sus familiares desaparecidos hace años. Claudia no pudo explicarse cómo había aparecido esa figura, y el mensaje y la figura en el vídeo permanecieron como un misterio inquietante. El llamado de medianoche. Ricardo estaba durmiendo cuando recibió una llamada a las 3:33 de la madrugada de un número que no reconocía. Al contestar, escuchó su propia voz, pero en un tono desolado y suplicante. La llamada se cortó abruptamente, y Ricardo se sintió desconcertado. Al revisar su lista de contactos, descubrió que su propio número había sido agregado como nuevo contacto de WhatsApp. El contacto tenía un mensaje que decía: «Ven y busca si te atreves». Ricardo, temblando, decidió investigar la fuente de la llamada y el misterioso mensaje. Sin embargo, no encontró respuestas, solo la sensación de que algo estaba esperando por él. 8. El contacto perdido. Isabela encontró un nuevo contacto en su lista de WhatsApp con un número desconocido y sin nombre ni foto. Los mensajes que recibía eran inquietantes y detallaban su rutina diaria. Un mensaje decía: «Te estoy observando desde la ventana». Alarmada, Isabela miró por la ventana de su casa, pero no vio a nadie. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un leve golpe en la ventana. Cuando miró afuera, no encontró a nadie, pero debajo de su puerta encontró una nota que decía: «Hasta la próxima». Isabela no podía entender cómo alguien conocía su vida diaria y comenzó a sentir que la vigilancia era más personal de lo que había imaginado. 9. La grabación misteriosa. Carlos recibió un archivo de audio en WhatsApp de un número desconocido. Al reproducirlo, escuchó una grabación de su propia voz murmurando su nombre repetidamente. Carlos estaba confundido, ya que no recordaba haber grabado algo así. Decidió responder al mensaje, pero no recibió respuesta. El archivo de audio desapareció de su teléfono, y al buscar en la configuración, descubrió que el archivo había sido enviado desde su propio dispositivo, que estaba en su bolsillo en ese momento. El enigma de cómo su teléfono había enviado el mensaje sin su intervención permaneció sin respuesta. 10. El mensaje del futuro. Enrique recibió un mensaje en WhatsApp que decía: «Lo siento por lo que ocurrió hoy». No podía entender a qué se refería el mensaje, hasta que un poco después sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. La conexión entre el mensaje y el accidente se volvió clara cuando Enrique revisó el mensaje nuevamente. La fecha y hora del mensaje eran antes del accidente, y el remitente era un número desconocido que no podía rastrear. 11. La foto de la sombra. Diana recibió un mensaje en WhatsApp con una foto adjunta de su propia casa. La imagen estaba tomada desde el jardín y mostraba una sombra que se movía dentro de la casa. El mensaje decía: «Ella ya está aquí». Diana intentó ignorar el mensaje, pero la inquietud creció cuando notó que la sombra parecía estar observándola. Esa noche, Diana decidió investigar y encontró una figura espectral parada en el vestíbulo de su casa. La figura desapareció cuando encendió las luces, pero la sensación de que algo estaba mal persistió. El mensaje y la foto de la sombra seguían atormentándola. El chat de la muerte. Tomás encontró un chat nuevo en su WhatsApp titulado El Final. El primer mensaje decía: «El tiempo se acaba». Al principio pensó que era una broma, pero la mala suerte y los accidentes menores comenzaron a acumularse en su vida. El día que decidió buscar el chat, encontró un mensaje final que decía: «Tu tiempo ha llegado». Tomás sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo y empezó a temer por su vida. El número inexplicable. María descubrió un contacto nuevo en su lista de WhatsApp con un número que no conocía. Los mensajes eran inquietantes y describían su vida cotidiana con detalles exactos. Un mensaje decía: «No estás sola». María decidió verificar la dirección asociada con el número y encontró una nota en su puerta que decía: «Hasta pronto». Esa noche, María vio una figura en la ventana y al abrir la puerta, solo encontró una nota con la misma frase. La sensación de estar observada se hizo más intensa y aterradora. La voz desconocida. Pedro recibió una nota de voz en WhatsApp de un número desconocido. La grabación contenía sonidos extraños y susurros incoherentes.
Decidió investigar y encontró que el número pertenecía a un amigo que había desaparecido hace tiempo. Al buscar en la dirección asociada con el número, descubrió una grabación de su propia voz diciendo: «Te estoy esperando aquí». La conexión con la desaparición de su amigo y la grabación aterradora dejó a Pedro con una sensación de horror indescriptible.